Bienvenidos a Cruce de Palabras por Telesur. Soy Luis Hernández Navarro y para conversar sobre Cuba hoy está con nosotros el doctor en Historia Hassan Pérez Casabona, profesor titular del Centro de Estudios Hemisféricos y sobre Estados Unidos de la Universidad de La Habana y uno de los más reconocidos y renombrados intelectuales de la isla. Hassan, muchas gracias por estar con nosotros en este Cruce de Palabras. Muy buenas noches, Luis, un placer extraordinario. Agradezco profundamente la invitación a tu programa, al cual seguimos desde Cuba, y estoy consciente que desde otras latitudes tú eres un exponente de ese periodismo crítico que a contracorriente va abriéndose paso. Es necesario para nuestra América y bueno, ahí está Telesur y están también todos esos medios que no vamos a claudicar nunca en defensa de la verdad. Pues muchas gracias por tus palabras, Hassan. Hassan, la isla está en un momento difícil, se ha recrudecido el cerco estadounidense, el bloqueo económico, que no es solamente económico, sobre Cuba, mientras que en América Latina parece ser que hay una ola derechista que hace más difícil romper ese cerco. ¿Cómo caracterizarías tú la situación actual? Bueno, tú eres un observador agudo y haces un análisis correcto. Se ha recrudecido ese bloqueo criminal, genocida, que es todo un entramado en diferentes dimensiones, articulado por la élite política estadounidense desde fecha muy temprana, posterior al triunfo de la revolución, prácticamente de inmediato, después del 1 de enero de 1959. Si bien de manera formal el bloqueo lo inaugura el presidente Kennedy con la proclama 3447 del 3 de febrero de 1962. Pero incluso desde antes, ya con la supresión de la cuota azucarera y con otras medidas de carácter coercitivo, comenzaba a cobrar fuerza en ese establishment estadounidense la idea de torpedear el avance de la revolución pujante. Se cita muchas veces el célebre memorándum secreto del subsecretario de Estado de la fecha, Lester Mallory, del 6 de abril de 1960, el cual plasma con suficiente elocuencia, en primer lugar, el apoyo extraordinario del pueblo cubano a la dirección de ese proceso, al joven Fidel Castro y la dirección, muy jóvenes prácticamente todos, que lo acompañaban de la sierra y que estaban estableciendo una caja de resonancia, esa idea tan bella del Che en el socialismo y el hombre en Cuba, la caja de resonancia, el socialismo y el hombre en Cuba, aquel documento que el Che le va a enviar a Carlos Quijano en Montevideo, Uruguay, en 1965, ¿no? Donde analiza las singularidades de extraordinaria significación del proceso revolucionario cubano. Entonces, desde ese momento, desde el 59 y formalmente desde el 62, se invocan muchas argucias legales desde el punto de vista estadounidense. La ley de comercio con el enemigo, disposiciones de la Oficina de Control de Activos Cubanos, de la OFAC, distintas regulaciones del Departamento del Tesoro, entramados de diferentes naturaleza que van a tener, diríamos que la cúspide, por ejemplo, en 1992 con la ley Torricelli y en 1996 con la ley Herbutton. La Torricelli en ese momento establecía, entre muchas cosas, que si un barco llegaba a Cuba no podía tocar un puerto estadounidense en 6 meses. Y la ley Herbutton, que tiene 4 capítulos, hace todo un diseño incluso de cómo debe ser la Cuba posterior a la revolución. El presidente, en este salto operativo de la síntesis, inevitable en la prensa para poder trasladar algunas ideas centrales, el presidente Donald Trump, en abril del año 2019, y entró en vigor a partir del 2 de mayo de ese año 2019, activó el título 3 de la ley Herbutton, algo que no habían hecho ninguno de sus predecesores en la Casa Blanca desde que fuera firmada bajo la administración del presidente Clinton. Yo estoy de acuerdo contigo, se ha recrudecido. Bajo la administración de Trump se aplicaron 243 medidas. Es algo demencial perseguir con recursos humanos, financieros, con fuerzas de tarea, la más mínima operación comercial cubana para intentar abortar el intercambio o que llegue a nuestro país, bueno, alimentos, medicina, y que además el efecto del bloqueo es un bloqueo criminal y genocida que nos afecta a todos, pende sobre nuestras cotidianidades, para la educación, para la salud, para el deporte, para la propia organización de nuestra sociedad. Si no queda ninguna entidad del proceso revolucionario cubano ni de nuestra propia cuestión identitaria está al margen del bloqueo. Es sin duda la principal afectación para el desarrollo de nuestro país.
No es la única, por supuesto, y tenemos nuestros propios problemas y las cosas que los cubanos, cada vez con una mayor, diríamos, con un espíritu crítico y con la valentía que nos caracteriza, las discutimos. Pero nadie puede negar, ni el observador, ni el analista, ni siquiera un experto, pero que no simpatice un ápice con la revolución, podría negar en su hogar, bajo elementos de total honestidad, que el bloqueo, como una combinación de medidas multidimensionales diseñadas por completo para acabar y para lograr el cambio de régimen político. Yo creo que es una idea central. El objetivo primordial de todas esas acciones del 59 es derrocar a la revolución. Yo te diría una anécdota de la perspectiva histórica, es imposible sustraerse también de esa tentación. El embajador estadounidense que está en los primeros meses después del triunfo, Philippe Bonsal, que era un diplomático estadounidense experimentado, había sido embajador en Bogotá en época de Rojas Pinilla y había estado en La Paz, en Bolivia, cuando la revolución del MNR de 1952, el Departamento de Estado le pidió que le explicara a los diplomáticos estadounidenses en la región qué creía de la revolución cubana, en una reunión que hicieron en San Salvador, abril de 1959. Y Philippe Bonsal dijo con total énfasis: la revolución es un hecho irreversible. El 90% del pueblo apoya a los Castro y solo medidas de carácter coercitivo que intentaran perder el valor de los salarios, por ejemplo, o afectar la salud y la educación, podrían estar lo que va a retomar después el Marvel. Entonces, desde ese momento, todo este sistema persigue su finalidad, su propósito es ver una revolución derrotada, claudicante, que se avergüence de toda la obra que hemos construido y el pueblo cubano, con su dirección y bajo el liderazgo de la dirección histórica y de todos los que le han dado continuidad, bueno, la voluntad inquebrantable de no doblegar. Hassan, a pesar de este criminal bloqueo, vemos cosas como la Brigada Henry Reed, que en plena pandemia, cuando la misma isla sufría de la falta de los insumos necesarios para atender a su población, ustedes mandaban médicos y personal sanitario a los más diversos rincones del planeta, incluyendo lugares como Italia desarrollados. ¿Cómo explicarnos que en ese mundo de carencia y en ese mundo de cerco y de asfixia haya esa energía, esa disposición, esa generosidad para brindar el apoyo que hace falta? Una obra, una educación, un pensamiento. La idea es un axioma que está hasta nuestros tuétanos. Ser solidario no es dar lo que sobra, es compartir lo que se tiene. Hemos sido educados en un pensamiento humanista, aquella idea también bellísima de nuestra historia nacional, hablar de José Martí en México, es rendir tributo a la amistad inquebrantable de nuestros pueblos. Patria es humanidad. Si la memoria no me traiciona, creo que las brigadas enviadas durante la pandemia, como parte de ese gran contingente Henry Reed, fueron 58 brigadas a más de 46 naciones. Tú mencionabas a Italia, a Andorra, en diferentes latitudes, pero es una obra que la revolución comenzó desde inicio de la década del 60, cuando enviamos aquella primera brigada médica a Argelia, donde quiera que ha habido un terremoto, cuando Pakistán, por ejemplo, en las cumbres del Himalaya, cuando a menos 20 grados de temperatura se habían perdido casi 80.000 vidas. Es una práctica permanente y los médicos nuestros no se van a quedar en resorts, no se quedan en hotel 5 estrellas, no están en un penthouse, están distribuidos en locaciones geográficas muchas veces de difícil acceso. Y esa acusación de que son esclavos del Estado cubano. Una cuestión pérfida, eso no lo podría sustentar absolutamente nadie. Los que hemos tenido el privilegio de apreciar el trabajo de nuestros médicos en diferentes latitudes del mundo, ¿qué hemos visto? En primer lugar, aquel reconocimiento de los pueblos a donde van, que dicen muchas veces, después de Dios, los médicos cubanos. Hace poco le escuchaba la anécdota a un neurólogo de la provincia de Ciudad de Ávila, con 5 misiones internacionalistas, decir con mucha elocuencia que cuando había estado en Brasil, por ejemplo, a través del programa Más Médicos, que impulsó la presidenta Dilma Rousseff y la Organización Panamericana de la Salud, y que el gobierno de Bolsonaro echó por la borda, y que los médicos cubanos estaban, creo que en más de 2.000 municipios, en una parte de ellos, más de la mitad, donde nunca había ido un profesional de las batas blancas. Decía este médico avileño: me reuní con un paciente de 95 años y cuando le pregunto cuál es su enfermedad, me dice que no,
que simplemente quería ver un médico, porque nunca en su vida, el siglo XX, ¿no? El siglo de las luces, parafraseando a Carpentier, pudiera ser también, no solo el siglo XIX o XVIII europeo, el enciclopedismo, el siglo XX de la aviación, de la telefonía celular, de internet, y personas de 95, casi 100 años, que no habían nunca sido tratados por un médico. Entonces la Revolución Cubana comenzó, está nuestra Escuela Latinoamericana de Medicina, es un monumento también, ahí el reverendo Lucius Walker, cuántas figuras vienen a la mente desde una concepción solidaria, de servir, de anticipar, de prever, de dialogar. No es el Dr. House, no es Anatomía de Grey, no es Chicago Med, por ejemplo, en este mundo de series y de tantas cosas que se globalizan. Son seres de carne y hueso que además, cuando vienen a cumplir ese tipo de tareas, tienen esposas, esposos, hijos, padres, sus propios problemas cotidianos como lo tiene cualquier ser humano, y sin embargo una educación, un pensamiento, un comportamiento, una idea central de que cuánto se puede hacer si la vida humana, vuelvo al Che y también al comandante en jefe, inolvidable comandante Fidel Castro, vale más, infinitamente más, la vida de un solo ser humano que toda la riqueza del mundo. Entonces, pero la salud es uno de los sectores que hoy se ha impactado, resultado del bloqueo, porque el enemigo sabe que en toda esa persecución, porque no lleguen las jeringuillas, porque no lleguen material desechable, nosotros hicimos 5 candidatos vacunales, Abdala, Soberana en sus diferentes variantes, Mambisa, 3 de ellas convertidas en vacunas, las primeras de todo el continente, de una visión de centros científicos que fueron inaugurados a la década del 60. Y sin embargo no teníamos las jeringuillas. ¿Cómo olvidar el papel de todos los movimientos de solidaridad a través del mundo, incluyendo particularmente el mexicano, que acaba de desarrollar el 28º Encuentro Nacional de Solidaridad con Cuba de 1996, hermanos de los 32 estados, esta vez en Acapulco, enviando esos contingentes de jeringuillas para que nuestro pueblo inmunizara, no solamente a toda la población, sino también a la población pediátrica. Y yo creo que ese es uno de los símbolos, no el único, del desprendimiento y de la idea de que debemos estar en un mundo donde los valores fundamentales sea servir al prójimo, sea la capacidad de desprenderse de lo material. Y desafortunadamente sabemos que en época de tantos oropeles, de tanta banalización, de tanta idiotez, hay un mundo, Luis, que apunta muchas veces a la idiotez, a la sinrazón, a la capacidad de no pensar. Entonces, por eso monumentos como este, que no es Cuba el único país del mundo, yo creo que tienen tanto reconocimiento y se abren por su propia fuerza, por el peso de su valor que no lo puede ignorar nadie, ni se puede apagar. ¿Te parece, Hassan, si vamos a una pequeña pausa? A tus órdenes, Luis. Amigos, amigas, no se vayan, volvemos en muy breves instantes. Estamos ya de vuelta en este cruce de palabras, conversando con el doctor en historia, Hassan Pérez Casabona. Él es uno de los intelectuales de referencia de la Cuba de hoy, platicando precisamente sobre la situación de la isla. Hace un momento tú hablabas de cómo este bloqueo es en los hechos un genocidio en contra del pueblo cubano. Tenemos otro genocidio en marcha, que es el del Estado de Israel en contra del pueblo palestino. Y otra vez, ahí está la solidaridad cubana con el pueblo palestino. Tú hablabas hace un momento de la Escuela Latinoamericana de Medicina, donde se forman médicos palestinos, ¿no? Y hubieron una serie de actividades de solidaridad. Otra vez, ¿cómo explicarnos esto? Porque tiene un costo el dar esa solidaridad y no solo económico. Claro. Lo que ocurre contra el pueblo palestino en la Franja de Gaza es una monstruosidad, es una barbarie, es un crimen de lesa humanidad que jamás debemos olvidar, y es la expresión también de ese poderío imperial que intenta ignorar la opinión pública, el clamor de los pueblos, porque ha sido impresionante las marchas que han ocurrido alrededor del mundo. Nuestro país se siente orgulloso desde el primer momento, pero no ahora. Nuestra postura de defensa, de apoyo a la causa del pueblo palestino, a la figura de Yasser Arafat, ha sido invariable en el tiempo. Ahí están los discursos del comandante en jefe en la 6ª cumbre, por ejemplo, del 79 en la ciudad de Nueva York, cuando rompimos relaciones diplomáticas con el gobierno sionista de Israel en 1973, cuando ocuparon ellos las alturas del Golán, después también de la primera intifada del 67, es decir, la postura invariable de nuestro país a la defensa de del Estado, que el Estado palestino tiene el derecho a existir y el derecho a desarrollarse, y lo que está pasando es un genocidio, es todo un proyecto para exterminar esa población. Y la comunidad internacional, yo creo que tiene que ser enérgica. Ha habido figuras, no solamente en nuestro país, el
presidente Lula, el presidente Andrés Manuel López Obrador y muchas figuras también que de un pensamiento desde la izquierda comprometido han dejado claro en las Naciones Unidas, en los grupos de los BRICS, en otros espacios, que eso tiene que parar. No se puede llevar adelante esa monstruosidad, por supuesto con el respaldo del gobierno también de los Estados Unidos, porque sabemos la conexión íntima, la convergencia ideológica entre ese proyecto sionista y también el vórtice del imperialismo mundial. Entonces, nuestro país ha vivido en carne propia lo que significa el bloqueo, pero jamás ha renunciado a compartir. Y por eso incluso en las circunstancias más complejas en las que tenemos hoy o en las que puedan sobrevenir, no vamos a cerrar nuestra voluntad de ayudar. Y nuestra voluntad de ayudar compartiendo lo que tenemos. Si estamos sentados en una mesa, compartimos el mismo pan. Si estamos en un aula donde no hay fluido eléctrico, nuestras termoeléctricas han sido muy golpeadas en la última etapa. Por ejemplo, varias entidades financieras que tenían relaciones normales durante 40 años han debido interrumpir esas relaciones porque el presidente Trump recolocó a Cuba 8 días antes de dejar el despacho oval, el 12 de enero, 11-12 de enero del año 21, recolocó a Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo. Otra monstruosidad. Si un país ha hecho por la paz, si un país ha hecho por la cultura, por el entendimiento. Nuestro papel, por ejemplo, en el proceso de Colombia, es una voluntad inquebrantable que no comenzó tampoco con la firma del acuerdo con las Fuerzas Armadas Revolucionarias o las negociaciones del diálogo con el ELN. Ahí está el libro La Paz en Colombia del comandante jefe, donde explica desde el Bogotazo. Fidel era un joven de 21 años cuando presenció, estaba en Bogotá cuando se produce el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán y ve toda la respuesta que da la élite también y ahí está el germen, la génesis de un conflicto. Entonces nuestro país que ha hecho tanto por el entendimiento, por la cultura, qué vasos comunicantes tan profundos hay entre México y Cuba y entre América Latina, esa América Latina que en La Habana en enero del 2014 firmó la proclama como zona de paz. Un canto también a la esperanza, un canto también al diálogo. ¿Qué está ocurriendo hoy desde los centros de poder? Los centros de poder desprecian los espacios multilaterales. Estados Unidos es el 4% de la población mundial, es el 22% del Producto Interno Bruto. Viene atravesando la década del 70 un proceso de declinación hegemónica relativa. Aún hoy es la principal potencia, pero es el 40% del gasto militar mundial. Entonces, ¿cuántas vidas pudieran salvarse? Estados Unidos tuvo la oportunidad de ejercer un verdadero liderazgo cuando la COVID-19, con los científicos que hay en ese país, con las inteligencias, cuánto más se hubiera hecho. Sin embargo, veíamos las imágenes dantescas del presidente Trump diciendo que con detergentes, que con cuestiones prácticamente, igual que el presidente Bolsonaro, que decía que el brasileño, si se lanzaba al suelo y se podía estar en una cloaca, no se enfermaba de la COVID. Ahí están también los testimonios de Anthony Fauci, el experto, el epidemiólogo fundamental de los Estados Unidos, que se quedaba un hombre de ciencia, horrorizado que en pleno siglo XXI ese tipo de mensaje público confundiera, distorsionara la realidad y fuera totalmente contraproducente, porque acarreara pérdida de vida. Y Cuba, tú estabas hablando, Luis, de nuestras vacunas y de compartir, y hubo un momento que nos quedamos sin oxígeno y el bloqueo reveló todo su rostro criminal cuando los Estados Unidos impidió que adquiriésemos los balones de oxígeno. Y también el ejemplo de México, una de las naciones que de inmediato, igual que Venezuela, igual que con los desastres naturales y las afectaciones que hemos tenido, de inmediato envió ese tipo de ayuda bajo un mensaje. Cuando hay un amigo, no se pregunta qué se hace falta, se envía, y nosotros estamos educados en ese sentimiento. Es una cultura, es una cosmovisión. Cuando la revolución triunfó, Fidel repetía una idea central: la revolución no te dice cree, la revolución te dice lee, te dice piensa, analiza, y solamente un país con ese nivel de compromiso, de convicción, es capaz de resistir entonces embates económicos, vicisitudes, desafíos de toda índole, porque sabemos que nuestro proyecto emancipatorio es un proyecto infinitamente más humano, es un proyecto infinitamente más justo y de mayor alcance. Hablaste hace un momento de Estados Unidos, son inminentes las elecciones y lo más probable es que contiendan nuevamente Trump contra Biden. ¿Qué consecuencias tienen esas elecciones para Cuba? Impactan a nivel mundial. Nadie tiene una bola de cristal, no es un ágora para predecir el futuro, ¿no? Yo en lo personal, como estudioso, además, creo que como la inmensa mayoría de nuestro pueblo, que respeta y tiene un gran reconocimiento por las aportaciones de Estados Unidos en la ciencia, en la cultura, en el deporte. Nuestro pueblo ha cultivado también, nuestro pueblo no es un pueblo de fanáticos.
y jamás se ha quemado una bandera estadounidense, y nuestro pueblo respeta al pueblo estadounidense, sabe separar ese pueblo de las élites imperialistas dominantes. Yo creo que ese país viene atravesando de la llegada de Ronald Reagan en 1980 ese proceso de declinación que se ha quedado sin soluciones a la altura de lo que necesita esa sociedad. Nadie puede predecir cuál va a ser el resultado, cada vez se ven cosas que eran inverosímiles, candidatos que están diciendo algo que 40 años atrás no hubieran podido avanzar ni siquiera a nivel local. Yo creo que eso es un reflejo también del decrecimiento cognitivo, de la falta de cultura política, de la instauración de patrones, no solamente en Estados Unidos. Solo si usted es una especie de empresario exitoso, entonces puede conducir a un país de manera próspera. Usted no va a obtener ningún dividendo porque no le hace falta, y la historia demuestra con suficiente elocuencia que es mentira. Cuando abandonan las funciones ejecutivas fundamentales salen con más dinero que con lo que entraron. Entonces yo creo que hay un retroceso. Incluso el capitalismo ha dejado de producir líderes estadistas. Ya no hay hombres como Charles de Gaulle, ya no hay hombres como Olof Palme. Yo no estoy hablando ni siquiera del pensamiento de la izquierda. Y me parece que un país con la cantidad de universidades, con centros científicos como ese, se merece algo mejor. Se merece que tengan también la oportunidad voces de personas jóvenes que representan otra visión. Sea un país multiétnico, multicultural, pero que en la élite política de la clase dominante sigue manteniendo una visión primigenia, la del WAS, la del blanco, anglosajón, protestante. Y cuando muchas personas tenían la esperanza de que la llegada de Barack Obama podía producir un cambio sustancial a lo interno de esa sociedad y también como reflejo de ello en su política exterior, no fue así. Al contrario, demostró de manera mucho más descarnada todas las deficiencias, todas las falencias, todos los cismas que desde el punto de vista estructural, ¿no? Y que están sometidos a un gran debate, porque nada de esto es un proceso lineal. Yo lo que sí te puedo decir, Luis, que con independencia de quién gane, una vez el comandante jefe decía que nada era más parecido a un demócrata que un republicano, eran tan parecidos como la Pepsi-Cola y la Coca-Cola. Entonces, más allá de quien obtenga la victoria, yo lo que sí puedo decir con toda responsabilidad, que nuestro pueblo, inspirado en su historia, inspirado en sus convicciones, va a resistir. Y nuestro pueblo desea las mejores relaciones con los Estados Unidos, como con el resto de la comunidad internacional. Cuando el comandante llegó a La Habana el 8 de enero, 15 días después fue a Venezuela a celebrar el primer aniversario de la victoria sobre Marcos Pérez Jiménez, una de las dictaduras que estaban en América Latina, lo que Juan Bosch llamaba el póker de espanto: Somoza, Trujillo, Batista y Pérez Jiménez. Pero el segundo viaje que dio al exterior, en abril de 59, fue a los Estados Unidos. Se reunió con el vicepresidente Nixon y desde ese momento tendió una rama de olivo. Y lo que dijo fue: vamos a conversar. Era la primera vez que iba un dirigente latinoamericano a Washington y no iba a pedir, iba a explicar la hondura de las transformaciones que estaban aconteciendo en nuestras ciudades, en nuestros pueblos. ¿Cuál fue la respuesta de Washington? Las cover operations, los ataques, la supresión de la cuota azucarera, la invasión de Playa Girón, ese orgullo nuestro de haber derrotado por primera vez al imperialismo yanqui en este continente en 66 horas, en menos de 72. La idea también de Fidel, de Che, toda América Latina fue un poco más libre después de Girón. ¿Cómo olvidar el mensaje de Lázaro Cárdenas, dispuesto a pelear en Playa Girón, que había estado en Cuba en el acto del 26 de julio del 59, junto a un hombre como Salvador Allende, que años más tarde sería un símbolo tremendo de qué cosa es un proyecto de transformación, también por la vía electoral? Entonces, bajo ese horizonte, nuestro país tiene muchos desafíos por delante con su juventud, con la idea de desarrollarnos una perspectiva económica. Nosotros nos merecemos estar en la economía a la misma altura de lo que hemos alcanzado desde el punto de vista político. Nuestro pueblo ha pagado un precio tremendo por llevar adelante su proyecto, pero en cualquier variante, ni nos vamos a mudar de esa vecindad geográfica y nos vamos a quedar con la frente en alto, orgullosos y muy comprometidos, no solamente con la historia, sino con el futuro por delante. Ese precio ha provocado descontento. Las expresiones de malestar que fueron magnificadas por la prensa occidental son reales, siguen existiendo. Sí, es innegable que todas estas medidas para asfixiarte, como si usted tuviera constantemente una pistola, un arma en su cabeza, generan un efecto, porque además eso es lo que persiguen. Persiguen que, por ejemplo, si hay un apagón, no tenemos fluido eléctrico en 8 horas, una persona
que no es doctor en ciencias políticas, económicas o históricas, en vez de entender que es resultado de todas estas patrañas que se orquestan y todas las disposiciones que van a encaminar, responsabilice a nuestros dirigentes. Yo te decía al inicio, con mucho respeto y además también con mucho compromiso, el bloqueo es el principal de nuestros problemas, no es el único. Nosotros tenemos desafíos propios, la dirección del país lo ha reconocido, tenemos que lograr un modelo económico mucho más eficiente. Incluso en la última etapa Cuba está transitando por esa construcción, ese viaje a lo desconocido, ese viaje a lo ignoto, que es el socialismo, desatar las fuerzas productivas, lograr ser más eficientes, pero también usted dice, bueno, si nosotros, nuestro turismo, por ejemplo, que es una de las fuentes fundamentales, el año pasado 2,4 millones de turistas, este año aspiramos a superar los 3 millones, pero cada vez más los Estados Unidos, con sanciones, no solo ya al ciudadano estadounidense, que no puede ir a Cuba de turismo, tiene que adherirse a una de las 12 categorías y hacerlo en grupo. Han penalizado a la Comunidad Europea, le han quitado el ESTA, que aplica para 48 países, todo ciudadano europeo o del resto de esas naciones que vaya a Cuba, pierde el derecho de estar en los Estados Unidos o tiene que solicitar una visa. Uno se percata que es una persecución para dañar la entrada de nuestros recursos. Pero así es también con cualquier operación, nuestras vacunas, en cuántos lugares pudieran estar, y sin embargo se persiguen, y serían innumerables los ejemplos. Yo te reconozco que por supuesto estamos en una sociedad, la de hoy, que no es la sociedad de la década del 70, es mucho más heterogénea. Nuestro país, Juan Pablo II, su santidad Juan Pablo II, cuando estuvo en el año 98, decía que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba. Nosotros estamos abiertos. No puedo olvidar que en el 2015 se reunieron por vez primera en 1000 años su santidad, el Papa Francisco, y el patriarca de la Iglesia Ortodoxa Rusa, el patriarca Kirill. Y eso no fue porque se rompieron los aviones. Si los aviones hubieran tenido un desperfecto técnico, se hubieran reunido en el Kennedy, en Barajas, en Frankfurt, no sé, en cualquiera de los grandes aeropuertos del mundo. Se reunieron en Cuba por lo que significaba Cuba como expresión de diálogo, de respeto y también de nuestra autoridad moral gigante en política exterior. Nosotros acabamos de desarrollar en La Habana, en septiembre del año pasado, la cumbre del Grupo de los 77 más China. 80% de la población mundial y las 2/3 partes de los países miembros de Naciones Unidas. ¿Y cuál fue el tema que sometimos a debate? La ciencia y la innovación, el papel de la tecnología en el desarrollo. Es decir, nosotros apostamos de este subglobal que la manera de desarrollarnos no es trabajando en maquiladoras, no es exclusivamente trabajando en la agricultura o en los servicios, es con productos de alto valor agregado. Eso que nos desprecian en el norte, creen que no estamos capacitados para gestionar nuestro destino, creen que no podemos estar en el mundo de la informática, de las telecomunicaciones, de la ciencia espacial. Entonces, desde ese ángulo, nuestro país a contracorriente, resistiendo, cambiando todo lo que tiene que ser cambiado, como señaló el comandante jefe en el discurso del 1 de mayo del año 2000 en la plaza, vamos avanzando y además con orgullo. No podemos perder la alegría, ni podemos perder la capacidad de soñar, que es la aspiración. Hoy se habla de guerras de quinta generación, de guerras híbridas, son guerras cognitivas, porque en primera y última instancia a lo que aspiran es a quitarnos la capacidad de pensar, que es nuestro atributo fundamental. Hassan, muchas gracias por estar con nosotros en este. Un abrazo, Luis. En México es nuestra casa, es la casa de todos los latinoamericanos, igual que Cuba. Aquí se respira dignidad, compromiso y sentimos que toda esta experiencia con los movimientos de solidaridad, con los académicos, también fortalece nuestro proceso y Cuba, México siempre podrá contar con Cuba para lo que necesite y nosotros sabemos que es un sentimiento recíproco. Un gran abrazo para ti. Un abrazo también para ti. Amigos, amigas, muchas gracias por su amable compañía el día de hoy. Ya saben, los esperamos la semana próxima aquí por Cruce de Palabras por Telesur. Hasta la próxima.